Hola muchachos, paz y bien. Ahora aprenderemos las leyes volumétricas. En el anterior video, cuando hicimos la estequiometría, hablamos sobre las leyes ponderales en la que relacionaban las masas de las sustancias que participaban en una reacción química. Ahora vamos a ver las leyes volumétricas. Estas leyes relacionan los volúmenes de las sustancias o elementos gaseosos, reaccionantes y productos a las mismas condiciones de presión y temperatura. Esta ley fue dada por el científico francés Joseph Gay-Lussac en 1808 como producto de sus investigaciones sobre la compresibilidad y expansibilidad de los gases y la relación entre ellos. Esta ley dice lo siguiente: los volúmenes de las sustancias gaseosas que intervienen en una reacción química, medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura, están en relación de números enteros sencillos. Esta ley manifiesta también que el número de moles, es decir, los coeficientes estequiométricos, nos indica la relación de volúmenes de las sustancias gaseosas que intervienen en una reacción química a las mismas condiciones de presión y temperatura. Observemos esta ecuación química. Primero, no nos olvidemos de balancear. Entonces, en esta ecuación química observamos que hay un nitrógeno, 3 hidrógenos y 2 amoníacos. Observen que acá todas las sustancias están en estado gaseoso. Entonces, al colocar ya los coeficientes, podemos decir que el coeficiente acá 1 me indica que hay un mol de nitrógeno, 3 moles de hidrógeno, 2 moles de amoníaco. Entonces, como nos han dicho acá, que los coeficientes molares nos indican también los coeficientes volumétricos. Si acá hay un mol, va a haber un volumen de nitrógeno. Si aquí hay 3 moles de hidrógeno, va a haber 3 volúmenes de hidrógeno. Si acá hay 2 moles de amoníaco, va a haber 2 volúmenes de amoníaco. Pero sabemos bien que cualquier sustancia gaseosa a condiciones normales, ¿no?, ocupa un volumen de 22,4 litros. Es decir, un mol de nitrógeno va a contener 22,4 litros. Como hay un solo volumen, entonces es igual a 22,4 litros. 3 moles de hidrógeno, ¿no?, va a contener 3 por 22,4 litros. De la misma forma acá, 2 moles de amoníaco va a contener 2 por 22,4 litros. Muy bien muchachos, esa es la parte teórica. Ahora vamos a hacer los ejercicios de aplicación. Observemos el primer ejercicio. ¿Qué volumen en litros de oxígeno a condiciones normales se requerirán si se hace reaccionar 6 gramos de hidrógeno con oxígeno de acuerdo a la siguiente reacción o ecuación química? Muy bien, entonces nos dan la ecuación química: hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso produce agua también gaseoso. No nos olvidemos de balancear. Acá hay un mol de hidrógeno, aquí hay un medio de mol de hidrógeno y aquí hay un mol de agua. Muy bien, está balanceada la ecuación. Luego observamos acá que el oxígeno está en volumen, ¿no? El oxígeno. Pero antes, no nos olvidemos también de señalar las sustancias que participan en el problema, ¿no? Oxígeno e hidrógeno. Subrayamos entonces esas dos sustancias. Luego observamos que el oxígeno está en litros, está en volumen. Entonces, el coeficiente, un medio, multiplicamos por el volumen.
por el volumen. Y el volumen a condiciones normales, ¿no? De un mol de oxígeno es igual a 22,4 litros, pero por su coeficiente 1/2. La otra sustancia que es el hidrógeno, vean, está en gramos. Como está en gramos, acá no le vamos a ponerle en volumen, sino vamos a tener que hallar su masa molecular. Y lo tenemos que expresar en gramos. 2 hidrógenos, vamos a tener por 1 es 2 gramos. Entonces, 2 gramos de hidrógeno se van a combinar, ¿no?, con la mitad de 22,4 litros, ¿no? Luego vamos al problema. ¿Qué nos están preguntando? ¿Qué volumen en litros de oxígeno? Entonces, encima del oxígeno le colocamos la incógnita en litros. Luego el otro dato. Tenemos 6 gramos de hidrógeno. Vamos al hidrógeno y colocamos encimita del hidrógeno 6 gramos. Entonces, todo esto lo llevamos a la regla de 3 simple. Muy bien, decimos, con 2 gramos, ¿no?, de hidrógeno se combina, ¿no?, la mitad de 22,4 litros de oxígeno. ¿Cuántos litros de oxígeno se va a combinar con 6 gramos de hidrógeno? Es la regla de 3 simple. Luego hallamos entonces el valor de X multiplicando 6 gramos de hidrógeno por la mitad de 22,4 litros sobre 2 gramos de hidrógeno. Cancelamos acá, operamos y nos sale 33,6 litros de oxígeno. Muy bien, muchachos. Continuamos. Continuamos con el problema número 2. En la reacción, el monóxido de nitrógeno más el oxígeno produce dióxido de nitrógeno. ¿Cuántos moles de oxígeno serán necesarios para que 20 gramos de monóxido de nitrógeno reaccionen y formen dióxido de nitrógeno? Entonces, tenemos la reacción, balanceamos la reacción, no se olviden, balanceamos, señalamos las sustancias que participan en el problema, los moles de oxígeno y los 20 gramos de monóxido de nitrógeno. Luego, observamos que el oxígeno está en moles y el monóxido de nitrógeno está en gramos. Entonces, en la ecuación, acá vemos un mol de oxígeno. Entonces, colocamos un mol de oxígeno. Y el monóxido de nitrógeno que está en gramos, tenemos que hallar su masa molecular. Entonces, como hay 2, multiplicamos 2 por su masa molecular del monóxido de nitrógeno, que es 30. Luego, vamos nuevamente al problema. ¿Qué nos preguntan? ¿Cuántos moles de oxígeno? Entonces, vamos al oxígeno y la incógnita colocamos encima del oxígeno para hallar los moles de oxígeno. Serán necesarios para que 20 gramos de monóxido reaccionen. El monóxido encima del monóxido, 20 gramos. ¿Ven? Entonces, ahí tenemos una regla de 3 simple que lo trasladamos acá, ¿no? Entonces decimos que con 2 por 30 gramos de monóxido se combina un mol de oxígeno. ¿Cuántos moles de oxígeno se combinará con 20 gramos de monóxido de nitrógeno? Hallamos X multiplicando 20 por 1 mol, dividiendo entre 2 por 30. Entonces el resultado nos sale 0,33 moles de oxígeno. Seguimos practicando. Tercer ejercicio. Nos preguntan cuántos litros de hidrógeno se combinan con 30 litros de nitrógeno para formar amoníaco, si todos los gases se miden en condiciones normales de presión y temperatura. Acá nos dan la reacción, ¿no?
balanceamos la reacción. Aquí hay 3 moles de hidrógeno, 1 de nitrógeno, 2 de amoníaco, ¿no? Entonces, después de balancear, no se olviden, colocamos o señalamos las sustancias que participan en la reacción. ¿Cuántos litros de hidrógeno? Ahí está, hidrógeno. Entonces señalamos al hidrógeno. Se combinan con 30 litros de nitrógeno. Señalamos el nitrógeno, ¿no? Luego, observamos el problema. El problema es, miren acá, litros es volumen. Y acá 30 litros también es volumen. Entonces el problema es de volumen a volumen. Entonces, acá ya no vamos a colocar sus masas. Solamente vamos a colocar la relación de volúmenes. Entonces, por la ley de las leyes volumétricas, ¿no? El número de moles, nos han dicho, están relacionados con el número de volúmenes. Como acá hay 3 moles, también va a haber 3 volúmenes. Como acá hay un mol, va a haber un volumen de nitrógeno, ¿no? Entonces relacionamos simplemente con los volúmenes, ¿no? 3 volúmenes de hidrógeno se combinan con un volumen de nitrógeno. Luego, otra vez vamos al problema acá. ¿Qué nos están preguntando? ¿Cuántos litros de hidrógeno? ¿Dónde está el hidrógeno acá? Le ponemos encimita la incógnita. ¿Cuántos litros de hidrógeno se combinan con 30 litros de nitrógeno? Vamos al nitrógeno, encima le ponemos 30 litros. Esto lo trasladamos a la regla de 3 simple. Muy bien. Entonces, nuevamente decimos, con 3 volúmenes de hidrógeno, ¿no? Se combina un volumen de nitrógeno. ¿Cuántos litros de hidrógeno se combinarán con 30 litros de nitrógeno? Operamos la regla de 3 simple, es x igual a 3 por 30 sobre un volumen. Simplificando, nos sale 20 litros de hidrógeno. Muy bien, muchachos, seguimos aprendiendo más ejercicios para ustedes, para que se les quede y para que vean que las leyes volumétricas también son simples. Pregunta: ¿cuántos litros de hidrógeno se produce a partir de 10 gramos de ácido clorhídrico a condiciones normales, de acuerdo a la siguiente ecuación química planteada? Nos dan la ecuación química. Muy bien, escribimos la ecuación química. No nos olvidemos de balancear. Al balancear, entonces, tenemos 2 moles de hierro más 6 moles de ácido clorhídrico. Producen 2 moles de tricloruro de hierro más 3 moles de hidrógeno. Muy bien, en el problema nos preguntan cuántos litros de hidrógeno. Entonces señalamos el hidrógeno. 10 gramos de ácido clorhídrico. Señalamos el ácido clorhídrico, ¿no? Ya está señalado las sustancias que participan en el problema. Bien, luego observamos acá litros de hidrógeno. El hidrógeno está en volumen. Entonces, como está en volumen, le vamos a colocar que un mol de hidrógeno a condiciones normales ocupa 22,4 litros. Como aquí hay 3, multiplicamos por su coeficiente. 3 por 22,4 litros. La otra sustancia está en gramos, está en masa. Entonces, cuando está en masa, vamos a tener que hallar su masa molecular del ácido clorhídrico en este caso. Entonces, la masa molecular del ácido clorhídrico es, recuerden, la suma de la masa atómica del cloro, 35,5, más el hidrógeno 1, 36,5. Como multiplicamos por su coeficiente, 6, y lo expresamos en gramos. Muy bien. Luego la pregunta es, ¿cuántos litros de hidrógeno? Entonces la incógnita colocamos encimita del hidrógeno, ¿no? ¿Cuántos litros de hidrógeno? Se van a producir, dice, a partir de 10 gramos de ácido clorhídrico. Voy al ácido clorhídrico y este dato de 10 gramos le pongo encimita, ¿no? Entonces, esto de acá es una regla de 3 simple. ¿Y qué lo trasladamos acá? Entonces decimos, con 6 por 36,5 gramos de ácido clorhídrico, ¿no? Se ha formado 3 por 22,4 litros de hidrógeno. Y con 10 gramos de
ácido clorhídrico, se formarán X litros de hidrógeno. Resolvemos la regla de 3 simple, multiplicando 10 por 3 por 22,4 litros sobre 6 por 36,5. El resultado nos sale 3,06 litros de hidrógeno. Muy bien, muchachos. Quinto ejercicio. Nos dice, por combustión completa de 25 litros de gas propano se produce dióxido de carbono más agua. Calcule el volumen de oxígeno necesario y el volumen de dióxido de carbono formado. Muy bien. Acá, fíjense, no nos dan la reacción química. Recordemos las clases de reacciones químicas, las reacciones de combustión. Todo combustible, cuando se combina con el oxígeno, siempre va a formar dióxido de carbono más agua. Cuando la reacción de combustión es completa, no se olviden, cuando la reacción de combustión es completa. Entonces, tenemos acá la reacción química, que representamos mediante esta ecuación química. Ahí está el propano, C3H8, más el oxígeno va a producir dióxido de carbono más agua. Entonces siempre esta reacción, por ejemplo, se produce en la cocina a gas que utilizamos en la casa. Muy bien, entonces acá está el resultado. Tenemos dos preguntas. La primera parte, ¿no? En la reacción de combustión, ¿no? El propano reacciona con el oxígeno, produce dióxido de carbono más agua. Hay que balancear, no se olviden de balancear. ¿Listo? Tenemos entonces un mol de propano más 5 moles de oxígeno, produce 3 moles de dióxido de carbono más 4 volúmenes de agua. Muy bien, como el problema es de volumen a volumen, nuevamente decimos que un mol lo podemos reemplazar por un volumen. 5 moles por 5 volúmenes. ¿Cierto? Primero vamos a hallar entonces el volumen de oxígeno, ¿no? En esta primera parte, el volumen de oxígeno. Aplicando la regla de 3 simple, tenemos entonces, con un volumen de propano, se combina 5 volúmenes de oxígeno. ¿Cuántos volúmenes o cuántos litros de oxígeno, ¿no? se combinará con 25 litros de propano? Es lo que nos preguntan. Realizamos la operación, x igual a 25 por 5 entre 1. Entonces tenemos 125 litros de oxígeno. 125 litros de oxígeno, ¿no? Es la primera parte. Para hallar el volumen de dióxido de carbono, la misma ecuación escribimos. Luego señalamos ahora el propano, pero ahora ya es con el dióxido de carbono. Y hacemos la relación de volumen a volumen. Entonces acá hay coeficiente 1, entonces hay un volumen de propano. Coeficiente 3, hay 3 volúmenes de dióxido de carbono. Entonces, ¿cuántos litros, nos están preguntando, de dióxido de carbono se formarán a partir de 25 litros de propano? ¿No? Entonces, esto mismo lo trasladamos a la regla de 3 simple. Realizamos la operación y entonces multiplicamos 25 por 3 entre 1. Y nos sale que se ha producido 75 litros de dióxido de carbono. Muy bien, muchachos. Ejercicio número 6. Calcule la masa de sodio que se necesita combinar con suficiente agua para obtener 5,6 litros de hidrógeno en condiciones normales, ¿no? Acá nos dan la ecuación ya balanceada. Entonces, señalamos solamente qué sustancias están participando en el problema. Calcule la masa del sodio. Señalamos el sodio. Señalamos el hidrógeno, ¿no? Esto nos indica que hay 2 moles de sodio y 1 mol de hidrógeno, ¿sí? Otra vez, muchachos, no se olviden, si nos dicen
masa de sodio está en masa. Tenemos que hallar su masa molecular. Su masa molecular. Y el hidrógeno, vean, está en litros, está en volumen. Entonces tenemos que colocar que un mol siempre va a contener 22,4 litros de cualquier sustancia, en este caso del hidrógeno. Muy bien, entonces decimos en el problema, ¿cuál? Calcule la masa de sodio. Entonces la incógnita va encima del sodio. ¿Cuántos gramos de sodio se necesitarán para obtener 5,6 litros de hidrógeno? Encima del hidrógeno, 5 litros. Esto, otra vez les repito, esta es una regla de 3 simple, que lo trasladamos acá. Entonces, decimos, 2 por 23 gramos de sodio producen 22,4 litros de hidrógeno. ¿Cuántos gramos de sodio, no, voy a necesitar para obtener 5,6 litros de hidrógeno? ¿Ya? Entonces operamos la regla de 3 simple multiplicando 2 por 23 por 5,6 entre 22,4 y obtenemos que 11,5 gramos de sodio voy a necesitar para producir hidrógeno, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Eso es todo, muchachos. Ojalá que con todos estos problemas no tengamos dificultades en resolver los ejercicios de la ficha. Nos vemos hasta la próxima semana. Paz y bien.